Hola mis hermanos y hermanas de Dancing for God Catholic, Dios los bendiga, feliz día de la Trinidad Santa. Y precisamente escuchando a Fray Nelson, nuestro amado Fray Nelson en su inmensa sabiduría siempre nos enseña y nos recuerda cosas maravillosas sobre la teología, la espiritualidad, la Biblia, etc. Escuchándolo a él, sentí el impulso de hablar de un tema que me apasiona y es precisamente la danza que existe en la Trinidad. En el video anterior, en el video anterior en el que aparecí, hablé de la pericoresis. Y la pericoresis, que me están llamando por aquí, voy a colgar. La pericoresis es un concepto teológico cristiano que expresa el grado de unión entre las personas de la Trinidad. Les explicaba la otra vez que tenía que ver algo con el tema de que lo que piensa el Padre lo piensa el Hijo, y lo que piensa el Hijo lo piensa el Espíritu, y por ende lo que hace uno es porque el otro también lo hace, entre los tres, ¿cierto? Esa era mi explicación en plastilina, ¿sí? Pero quiero hablarles de la parte teológica y qué tiene que ver con, con la danza que nosotros hacemos, con el ser de cada persona, ¿sí? Llámese Juan Camilo que está conectado, llámese Jessica, llámese Luis, llámese cualquier persona en general. Dice así: el ser en de las personas entre sí. Entonces, decíamos anteriormente, repito, la pericoresis es el concepto teológico cristiano que expresa el grado de unión entre las personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El ser en de las personas entre sí implica el modo en que el Padre es en el Hijo y el Hijo en el Padre. El Padre es en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es en el Hijo y también es en el Padre. Ese lenguaje teológico a veces nos puede complicar un poco la cosa. De todas formas, la Trinidad es un misterio, ¿cierto? Hoy tuve la oportunidad de estar en la Eucaristía y el Padre hablaba de que Dios es un misterio de amor. La Trinidad es un misterio de amor. Y a mí pocas veces me quedan cosas de la homilía, ¿sí? Además porque uno cuando estudia teología se vuelve crítico, muy crítico y criticón también cuando va a escuchar una homilía. A uno no lo convencen mucho las cosas. Pero hoy de manera especial me impactó cuando el Padre dijo esto. Eh, el misterio de la Trinidad es eso, un misterio. Pero no misterio como algo terrorífico, como algo oscuro, sino que es un misterio de amor. Entonces, dentro de este misterio de amor, varios teólogos han intentado explicar esto de la Trinidad, ¿cierto? Y utilizaron la palabra pericoresis para explicar lo que sucedía en la Trinidad. Entonces, esta doctrina, la de la pericoresis, presupone la afirmación de que en Dios hay un solo ser. En Dios hay un solo ser, una sustancia y una esencia, una misma naturaleza divina, ¿sí? Dios tiene una esencia de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen esa misma esencia, ¿sí? Nosotros tenemos su esencia humana, ¿sí? La Trinidad de naturaleza divina, nosotros es humana. Más o menos para explicar la diferencia que hay entre la naturaleza de Dios y la nuestra. Sigamos. Según la teología católica, en Dios solo hay distinción por las relaciones de oposición que se da entre las personas, la paternidad, la filiación y la expiración o procesión, que es la del Espíritu. Entonces,
¿cómo explico esto con plastilina? Es un tema de relaciones. Entre ellos, la diferencia no es en la esencia, ¿cierto? La esencia de Dios, la esencia de la Trinidad es divina. Pero la diferencia que hay tiene que ver con las relaciones. El Padre se relaciona con el Hijo como hijo y el Hijo se relaciona con el Padre. Y el Padre y el Hijo se relacionan con el Espíritu porque ellos vienen, o sea, del amor que ellos se tienen nace el Espíritu. De modo que todos están al mismo nivel. El Padre no es mayor que el Hijo y el Hijo y el Espíritu no es menor que el Hijo, ¿no? Todos están al mismo nivel porque tienen la misma esencia. Listo. Bueno. Hablemos un poco de la etimología de la palabra pericoresis, ¿sí? La palabra pericoresis proviene del griego y significa recirculación o recapitulación. Recirculación o recapitulación. Del griego pasó al latín con dos expresiones similares: circumcesio con C y circumcesio con S. La primera, circumcesio con C, propuesta por San Buenaventura, expresa el dinamismo, moverse o dar giros alrededor. ¿Sí? San Buenaventura dice: la pericoresis es una circumcesio que significa moverse o dar giros alrededor. ¿Sí? La segunda, preferida por Santo Tomás, o sea, circumcesio con S, insiste en la experiencia de uno en otros. La experiencia de unos en otros. Literalmente es como estar sentados el uno, es como estar sentados en un mismo sitio. Es como si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieran sentados en el mismo sitio. Esa es la explicación que da Santo Tomás de Aquino para hablar de la pericoresis. ¿Sí? Pericoresis era también el nombre de una danza en la que uno gira en torno al otro, entrelazados mutuamente como si fueran uno solo. La imagen expresa, aunque de modo análogo, el significado teológico de este término. ¿Sí? Ese tipo de danzas que hacemos nosotros en el cual nos entrelazamos. ¿Sí? Por ejemplo, el hermano Alejandro Serrano, que aquí está conectado, Erika y yo, cuando coincidimos todos en Bogotá, comenzamos a orar y a practicar danza y a servir en diferentes lugares y congresos. Y nos dijimos, pues pongámosle nombre a esto que el Señor nos ha dado. Entonces yo les hablaba de la pericoresis y por eso es que le pusimos el nombre a esta experiencia de pequeño, no sé si llamarle ministerio de danza, pero experiencia de danza, ¿cierto? Como éramos tres, osamos ponerle como nombre Kadosh Adonai, ¿sí? Kadosh Adonai. Kadosh porque significa santo y Adonai porque mi Dios, santo, el tres veces santo, mi Dios, algo que tenía que ver con la Trinidad, ¿sí? Por eso más adelante pueden visitar nuestra página y verán que es una cruz y en el centro de esa cruz hay como tres palomitas dando giros. Nos basamos mucho en esto de la palabra pericoresis. Y como nosotros éramos tres, repito, entonces nos identificamos con el símbolo y con la palabra. Será un plus. Bueno, hablemos un poco de la pericoresis en la Biblia. ¿Está esto en la Biblia? ¿Quién se inventó esa palabra? ¿Pero por qué? ¿De dónde la sacaron? Bueno, los teólogos lo crearon, o digamos mejor dicho, el Espíritu Santo se los inspiró para explicar lo que pasa en la Trinidad en cuanto a las voluntades, lo que ellos quieren, piensan y hacen. Dice, en el Evangelio de San Juan se ofrece un sólido fundamento de la doctrina de la pericoresis. Son más explícitas las afirmaciones sobre la relación entre el Padre y el Hijo, ¿cierto? Eso lo encontramos en la palabra de Dios. Pero la tradición también ha encontrado textos que sostienen la relación con el Espíritu,
¿sí? Entonces tenemos en Juan capítulo 5 versículo 19. El Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Lo que hace Él, eso también lo hace igualmente el Hijo, ¿sí? Para hablar de las voluntades. Y en Juan capítulo 14, versículo 10 al 11 dice lo siguiente: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice Jesús. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo os digo no las digo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y luego más adelante, cuando Jesús se va a despedir de sus discípulos, les dice: es necesario que yo me vaya para que venga el Paráclito, aquel que consolará sus corazones. Y Él les recordará todo lo que yo les he dicho, ¿cierto? Y también les dará revelación, etcétera. Así que esto es maravilloso, esto es maravilloso. En el magisterio y en la tradición de la Iglesia Católica, Gregorio Nacianceno, San Gregorio Nacianceno, fue el primero en usar el término en el ámbito teológico, el término pericoresis, pero lo hace para explicar la unión de dos naturalezas en Cristo. Esto porque Cristo tiene naturaleza humana y naturaleza divina, ¿sí? Que en Él están allí estas dos naturalezas. Jesús no es más santo que humano, ni es más humano que santo, simplemente es humano y santo. Así como en la pericoresis, como la Trinidad se mueve, hay un movimiento de danza, entre comillas. Lo mismo pasa con la naturaleza de Jesús, humana y divina. O sea, no hay división, jamás hay división. Fue Juan Damasceno el primero en usarlo para explicar la unidad y Trinidad en Dios, ¿sí? Juan Damasceno. Así que cuando a usted le pregunte, justifique la danza que usted hace, entonces usted dice: San Juan Damasceno utiliza un término teológico muy interesante llamado pericoresis, en la que insiste, y en la que él se fundamenta para decir que la voluntad que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una, que la naturaleza que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una, que la sustancia que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una, que la esencia que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una. Entonces y la pericoresis también tiene que ver con una danza, es un movimiento circular. Entonces, si en la Trinidad hay una danza constante, hay un movimiento constante de voluntades, de amor, de darse, de entregarse. Si en la Trinidad hay danza, ¿por qué yo no voy a danzar para Dios? Y más adelante les voy a decir algo que es muy especial acerca de la Trinidad en nosotros, cómo podemos contemplar la Trinidad en nosotros. Dice así, San Juan Damasceno, dice que las personas divinas se contienen totalmente una a la otra. Y utiliza esta imagen para explicarlo mejor. Dice así: la divinidad es indivisa en realidades divisas, como en tres soles, que están el uno en el otro. Hay una única luz que se funde juntamente. Lo voy a repetir. La divinidad es indivisa en realidades divisas, como en tres soles que están el uno en el otro. Hay una única luz que se funde juntamente. Una belleza, ¿sí o no? Aunque el término pericoresis no se usa expresamente en documentos oficiales de la Iglesia, su contenido se encuentra expresado en diversos textos del magisterio.
El más importante en la bula Cantate Domini del Concilio de Florencia en el siglo XV, que habla de la inexistencia, o sea, existir en, ¿sí? Inexistencia es en latín, ¿sí? Por eso aunque es inexistencia, pero inexistencia parece que no hablara o sea, de que no existe, ¿no? Al traducirlo al español queda existir en de las personas divinas. Así que el Padre que existe en el Hijo y el Hijo que existe en el Espíritu Santo y así sucesivamente, el Hijo existe en el Padre y existe en el Espíritu Espíritu Santo existe en el Padre y existe en el Hijo, es una belleza. Algunos, por ejemplo, usan dibujos para expresar esto y es el, dibu el dibujo del trébol, ¿sí? Un trébol de tres, ¿cómo le podemos llamar? ¿Tres orejitas? Tres, porque hay tréboles que tienen más, ¿cierto? Así que ahí va. David, ¿y qué tiene que ver eso de la danza de la Trinidad con la danza de nosotros? En estos días, un hermano me decía, bueno, les voy a decir el nombre porque él está aquí conectado y todo, y no creo que se moleste por eso. Alejandro tuvo una conversación con la coordinadora nacional de la pastoral artística de Colombia. Entonces ella le hacía una pregunta o le planteaba la siguiente cuestión. ¿Cómo hacer que el espíritu fluya totalmente en el danzor? Entonces yo conversando con él y bueno, y también hablando, no sé en qué momento lo decía o lo chateaba, creo que fue en la transmisión de Alejandro Serrano. Recordemos que el Espíritu Santo nunca anula al ser humano, ¿cierto? Y Alejandro le decía, recuerde que Dios nos hizo libre. Claro, Dios nos hizo con voluntad, ¿cierto? Se le llaman potencias del alma. Nos hizo con voluntad, nos hizo con memoria. Tengo que pastelear, perdónenme. Potencias del alma. Si alguien las recuerda por ahí, puede escribirlas. Ah, ya, ahí aquí están. Nos hizo con voluntad, nos hizo con memoria y nos hizo con entendimiento, pero no nos anula. No es que usted entró en un trance, por ejemplo, cuando está haciendo una danza espontánea, que a veces le llamamos danza en el espíritu, o a veces sí, es como los nombres más conocidos. Entonces, usted está en un momento de oración profunda, en una asamblea o en un grupo de oración. Entonces el Señor le inspira a usted a que haga una danza inspirada, una danza espontánea, donde usted escucha la letra de la canción o escucha la música o la oración en lenguas, lo que esté sonando, y usted comienza a mover su cuerpo por un impulso, o sea, por una motivación que el Espíritu le da. No quiere decir que usted entró en un trance, pues, y usted ya comenzó a moverse y es el Espíritu Santo moviéndose en usted. Absolutamente el Espíritu Santo moviéndose en usted. Bueno, pues eso no funciona así, ¿no? Tu voluntad se une a la voluntad del Espíritu, ¿sí? Tú y yo le abrimos el corazón a la Trinidad Santa y nos movemos junto con Él. Por eso San Agustín dice lo siguiente, que los rasgos de la Trinidad de nosotros los podemos palpar en lo siguiente, y es en las tres potencias del alma. ¿De dónde? En nuestra memoria hay un deseo, hay un hambre, hay un anhelo, hay una ansia de la paternidad de Dios. En nuestra memoria hay una ansia de la paternidad de Dios. En nuestro entendimiento está la sabiduría del Hijo. Entonces, en nuestro entendimiento también hay un hambre, una ansia, un querer
profundo por la sabiduría del Hijo. Y en la voluntad también hay un hambre, hay una sed, hay un deseo inconmensurable por el Espíritu Santo. Así que en las potencias del alma, que repito, son la memoria, el entendimiento y en la voluntad, podemos contemplar la acción del Espíritu Santo en la memoria, el entendimiento y la voluntad, respectivamente. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, desde la parte teológica y espiritual, yo quisiera dar respuesta a esa cuestión que nuestra hermana Laura Mariel le hizo a Alejandro mientras conversaban sobre este proyecto que estamos llevando, que no solamente para Colombia, sino también para todos aquellos que se unan. Y es lo siguiente: para dejar que el Espíritu Santo fluya en el ministro de danza, debe dejar que la pericoresis de Dios se mueva en él, conectando profundamente su memoria con el Padre, conectando su entendimiento con el Hijo y conectando su voluntad con el Espíritu. Y eso es un proceso largo. Eso no es de la noche a la mañana. Y eso no solamente nos lo da la técnica. Ojo, no estoy diciendo que no lo dé la técnica. No solamente lo da la técnica. También lo da el ritmo de oración que tú y yo tengamos. La entrega que tú y yo tenemos hacia Dios. ¿Sí? También lo da la disciplina y el trabajo comunitario en tu ministerio de danza, en tu parroquia, en tu grupo de oración. Y quiero aprovechar este impulso que el Espíritu Santo me ha dado para esta transmisión para hablar de otro tema muy interesante. Y es que les cuento, por interno de WhatsApp, mejor dicho, una hermana de un ministerio de danza tal, de un país tal, me dijo: hermano, denos una enseñanza, lo invitamos para que nos dé una enseñanza al ministerio de danza. Y yo: muy bien, dime qué tema es para tomar la decisión. Y me dice: el tema es el siguiente, y es sobre la división que hay entre los ministerios de danza diocesanos y de la renovación carismática. Y me decía ella: yo pertenecía a otro movimiento que no era el de renovación carismática, y allí me formé en danza. Pero entonces también después, más adelante, pertenecía o conocí creo que un ministerio de danza de la renovación carismática, y del ministerio de danza me pusieron a escoger que si con el movimiento al que yo pertenecía o con el ministerio de danza, sabiendo que yo aprendí a danzar en el otro movimiento. Entonces me exigían solamente estar en un solo lugar. Y bueno, entonces yo recordé que cuestiones similares se han dado en otros países donde yo he estado, y aquí en Colombia también se dio algo, pero bueno, creo que depende mucho de la región, ¿sí? A ver, tengamos en cuenta que la renovación carismática como institución no tiene el dominio sobre los dones y carismas que da el Espíritu Santo, y eso incluye el de la danza, ¿cierto? Porque el Espíritu Santo sopla y se mueve donde quiere. ¿Estamos de acuerdo en eso? Digan amén, pongan me gusta, denme corazones. Dice la palabra de Dios: el viento sopla donde quiere, se oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así mismo es el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios se mueve así. Entonces, el Espíritu Santo le puede dar el carisma de danza a quien quiere y al movimiento que quiere. Lo puede dar a un grupo de jóvenes que se reúnen a orar y que vieron un ministerio de danza danzar. Ellos empezaron a ensayar y le dieron disciplina, se pusieron disciplinados y listo.
Se lo puede dar a la Legión de María y se lo ha dado a la Legión de María. De hecho, por ejemplo, nuestra hermana Erika de Kadosh Adonai, ella pertenece a un movimiento que se desprendió de la renovación en México. ¿Cómo es que se llama? Cine, creo que son las del cine. Comunidades, Alejandro, usted está ahí todavía, recuérdeme. Erika. Dios mío, qué vergüenza, es que mi hermana de danza ni siquiera recuerdo, creo que es el cine, Sistema de Nuevas Comunidades. Bueno, el caso es que, y ella es de ese movimiento y el Señor le dio el don de la danza. Y así, el Señor puede suscitar ministerios de danza en cualquier realidad. Y esto me recuerda también el texto donde el Señor dice, Padre, yo te ruego para que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Entonces esto tiene que ver con el tema de la pericoresis, con el tema de la Trinidad. Unidad, somos uno, somos una sola iglesia. Por ende, si hay un espíritu de división que le dice a usted, a ver, elija, o usted pertenece, por ejemplo, usted pertenece a la Legión de María, al Ministerio de Danza de la Legión de María o al Ministerio de Danza de nosotros, decídase. Entonces ponen la persona en una dicotomía. No, porque usted del Ministerio de Danza de la Legión de María no puede venir a danzar en la renovación. ¿Perdón? A ver, perdón. Y yo sé que aquí estoy tocando carne y hueso y muchas veces, bueno, muchas veces me he metido en problemas por hablar así de fuerte. ¿Perdón? Gloria a Dios, yo estoy en una región, yo me formé en una renovación muy abierta. La renovación climática de Medellín. Yo amo esta renovación climática de Medellín. Y un saludo para todos aquellos que están conectados. Es una renovación climática abierta. Y creo que el padre John Mario Montoya tuvo que ver mucho con eso cuando hacía los eventos en el estadio, Atanasio Girardot, los Pentecostés. Todo el mundo era invitado, iba gente de todos los movimientos. Toda la arquidiócesis, venía gente de otras dioses y ministerios de danza de las parroquias, porque en aquella época teníamos ministerios de danza parroquiales, ministerios de danza que se formaban a veces porque aquí voy a hablar sobre el tema de la división. Voy a hablar sobre el tema de la división y por qué el Espíritu Santo permite la división. Y eso está en la Biblia, como dice mi mamá, eso está en la Biblia. ¿Ustedes recuerdan un texto? Yo lo oraba en estos días en el oficio divino. ¿Ustedes recuerdan un texto que habla sobre que San Pablo se peleó con uno de sus acompañantes? Sí, San Pablo peleaba, era bien peleador. Los que han estudiado un poquito de Biblia, han estudiado un cursito de Biblia en su grupo de oración o comunidad, lo saben. El temperamento de Pablo era así fuerte, recio, colérico. Por eso se iba y con todo evangelizaba y le daba duro a los que soportaban mal en las comunidades. No hay que ser muy estudioso para eso, basta con leer los textos del Nuevo Testamento. Entonces, creo que fue con Bernabé que se peleó. Espera, yo voy a buscar el pastel, listo. Voy a buscar el pastel. Pablo discute con Bernabé, claro. Hechos, capítulo 15, versículo 36 al 18. ¿Qué? Ya. Hechos, capítulo 15, versículo 36, guión, capítulo 18, versículo 22. Bueno, aquí otra referencia. Hechos capítulo 15, versículo 36, 41. Bueno, más o menos entre esos capítulos, para resumirles, está lo siguiente. El Pablo se puso a pelear con Bernabé porque había un discípulo llamado Juan, al cual Bernabé quería llevar a la misión y Pablo dijo, no lo quiero llevar porque él no nos acompañó durante en las últimas misiones. Imagínense, peleando por semejante niñería, San Pablo.
Y el Espíritu Santo permite semejantes niñerías y discusiones para que haya separaciones y San Pablo vaya y evangelice un pueblo y Bernabé con Juan vayan y evangelicen otro pueblo. Está bien, ustedes van a decir, hermano, pero usted parece que estuviera haciendo una apología a la división. Yo no estoy haciendo apología a la división. Estoy diciendo que el Espíritu Santo eh, deja, ahorita dice la palabra, ya me olvidó. El Espíritu Santo permite las divisiones en las comunidades y entre los líderes para suscitar nuevas realidades de iglesia o nuevas realidades o nuevos movimientos incluso. Fíjese. Y eso que pasó con Pablo y Bernabé ha pasado durante toda la historia de la iglesia, así que usted no se escandalice, no llegue aquí, ay, que el enemigo de Dios es el que viene a dividir, a destruir. Sí, eso está en la Biblia, lo sé. Y nosotros luchamos y tenemos que luchar para estar en unidad, pero recuerde que unidad no es uniformidad. En estos días pasó algo con una ministra de danza porque le llamé la atención por un comentario que hizo que a mi parecer podría darse para polémica, pero luego reflexioné y le pedí perdón y le dije que no, que me había equivocado, que yo sabía que no era su intención, pero el caso es que ella cuando me mandó un chat y comenzó a justificarse que eso no era mi intención y que no sé qué, que no sé cuántas, que si no estamos en unidad, hay que estar, utiliza la palabra unidad, que hay que estar en unidad y entonces mejor yo me retiro y no vuelvo a participar de esto y no sé qué. Mejor dicho, como decimos aquí en Colombia, la chica se llenó de mocos. Después yo le pedí disculpas y el fin es que se salieron del chat Dancing for God mucha gente de su ministerio de danza y yo no sé si aún estarán en este grupo, no lo sé. Bendito Dios. Entonces ella utilizó la palabra unidad. Yo le decía, sí, pero es que la unidad no es uniformidad. Y es que muchas veces nosotros queremos que los ministerios de danza todos dancen igual, que todos se vistan igual, que todos piensen igual. Pero es que la experiencia de Dios y del Espíritu es tan fructífera y tan especial que da matices y da colores. Y precisamente eso ha pasado, les digo, en toda la historia de la iglesia. Por ejemplo, veamos la cantidad de ramas franciscanas que existen. Ramas franciscanas se dicen a todas las comunidades que llevan el nombre de franciscano. ¿Sí? Que franciscanos de conventuales, que franciscanos misioneros, que franciscanos renovados, que franciscanos del Niño Jesús, que franciscanos de Guadalupe, que franciscanos de María Auxiliadora, que franciscanos de María Auxiliadora, María Inmaculada, que franciscanos de no sé qué, son un montón, son un montón, son un montón. Y muchas de esas se suscitaron por discusiones. Muchas veces ¿y por qué el Señor las permite? Pues precisamente para que muchos pueblos sean evangelizados. Así que usted no se me sorprenda cuando resulte alguien y el Señor suscite un líder en su ministerio de danza y entonces que se va a fundar otro ministerio de danza, pues dele la bendición, ore por ellos y si es de Dios dará mucho fruto. Eso pasó en la época, eso pasó hace varios años en Medellín. Hubo un ministerio de danza o varios muy conformados, de un momento a otro hubo división y estos muchachos se fueron a parroquias y comenzaron a fundar ministerios de danza que sirvieron a la iglesia por muchos años. Unos ya desaparecieron, otros siguen, unos dejaron de danzar, otros, y ahí está. Pero se evangelizó. Entonces, el padre John Mario Montoya, como les decía anteriormente, él quería un espíritu de unidad a nivel de los ministerios de danza, por ejemplo. Con todo y ¿sí? Sus pormenores, los que están en Medellín me entenderán.
él convocó a todos los ministerios de danza, a todos los invitó, tanto así que llegamos a ser más de 350 ministros de danza en el Pentecostés, danzando el himno en unidad. Es una cosa maravillosa, unos tiempos maravillosos que los anhelamos. El Señor nos dé la gracia, escribía yo en un comentario que hacía en una publicación en este grupo. Entonces, espíritu de unidad, que no tiene que ver con uniformidad, lo dije. Y eso solamente lo da la oración. Solamente lo da la oración, mis hermanos, unidad entre los ministerios de danza que son de la renovación carismática propiamente, teniendo en cuenta que la renovación carismática en un principio se llamó corriente de gracia, una corriente de gracia para toda la iglesia. Y precisamente como es una corriente de gracia para toda la iglesia, es porque el Espíritu Santo en estos últimos tiempos quiere un avivamiento para toda la iglesia, un avivamiento espiritual. Un fuego que arda desde el corazón y que se proyecte en la pastoral. Para que la iglesia, para que el pueblo de Dios crezca en santidad. Y para que la acción del Espíritu nos brote por los poros. Y podamos contemplar la gloria de Dios. Que se quite la ceguera y contemplemos la gloria de Dios. Y para que esto se dé, eso implica agachar la cabeza, reconocerse pecador, reconocerse hijo de Dios, reconocer al hermano, reconocer al otro, reconocer que el Espíritu Santo se mueve en las otras realidades. Aquí, por ejemplo, en este Dancing for God, aquí no solamente hay gente propiamente de la estructura de la renovación, de grupos de la renovación carismática. Hay gentes de otros movimientos o de otras experiencias de oración que comparten la experiencia del Espíritu, que es transversal a todas las realidades cristianas, católicas y no católicas. Por eso ayer leía un meme en el que decía, ponían la cara de la máscara, esa máscara, ¿cómo es que es ese? Este que dice que va a comenzar a revelar disque secretos de la iglesia, Anonymous, ponen el rostro de Anonymous y decía al pie de la página, ministerios de danza católicos reciben formación de ministerios de danza protestantes, y ahí yo escribí mi cuestión también, todo metido como siempre, por eso es que me meto en problemas, y yo decía, eso no es novedad. Anónimo no tiene por qué decir eso. Eso no es novedad. ¿Por qué no es novedad? Porque, repito, algo que hablé aquí, bueno, y que en el curso Dancing for God en audio, creo que también comenté. Y es que la experiencia de danza de Medellín nace de la experiencia ecuménica, así como nació la renovación carismática católica, de la experiencia ecuménica. Por eso le invito a usted para que vaya y lea el libro de Patty Gallagher, Un nuevo Pentecostés, para que usted se empape de la historia de la renovación carismática, cómo nace. ¿Cierto? Y también hablo de esto porque tiene que ver con la tesis que estoy desarrollando para la licenciatura en teología, ¿cierto? Entonces, y es que la experiencia de danza que nosotros hacemos nace de la corriente del Espíritu Santo y también del movimiento ecuménico, hace parte del movimiento ecuménico. Aquí en Colombia se suscitaron los ministerios de danza porque el arzobispo de Cali, de la arquidiócesis de Cali, dio autorización a unos jóvenes de aquella época, eso fue hace más de 30 años ya, a que ellos recibieran unos talleres y una formación de danza con una líder cristiana que creo que sé que muchos seguimos, que se llama Sakcha, que es una oriental que tiene una escuela de danza, creo que es en México, y se recorre todo el mundo dictando talleres. Sakcha dictó talleres
a estos jóvenes en Cali. Luego ellos tomaron todo lo bueno, comenzaron a hacer estudios bíblicos y también sobre espiritualidad carismática católica y fueron forjando una formación desde la doctrina católica y la danza. Y fueron creando y fueron formando a ministerios de danza en Colombia, y también gente de Ecuador participó, por ejemplo las siervas del Divino Espíritu, que tienen un material de danza en DVD muy interesante. Ellas se forman en Cali, porque jóvenes de la Renovación Carismática de Ecuador venían a formarse a Cali, y resulta que de entre esas jóvenes, algunas sintieron el llamado vocacional, se fueron a las siervas del Divino Espíritu, y todos conocemos la misión de las siervas del Divino Espíritu, religiosas carismáticas, ¿cierto? Y hay que reconocer que la hermana Sacha tiene unos talleres que implican mucha disciplina, mucha dedicación. Son expertas panderistas, son expertos panderistas y en otro tipo de aditamentos. Ya vamos a tener una formación de aditamentos. De aquí les adelanto. He invitado a la Coordinadora Nacional de Pastoral Artística de Colombia para que nos dé el tema, y no sé si taller, de aditamentos de danza. Lo iba a darme el día de mañana, pero se nos enfermó. Está sin voz la pobre. Oremos por ella para que se recupere pronto. Ella me dijo, apenas me recupere, programamos día y hora para el tema. Así que maravilloso, gloria a Dios. Entonces, ¿de qué les estaba hablando? Así soy yo, perdónenme. De la experiencia ecuménica en la danza. Y la danza que nosotros hacemos no es solo una experiencia ecuménica, también es una experiencia interreligiosa. ¿Por qué interreligiosa? Porque nosotros tomamos de la tradición judía para justificar la temática y la formación sobre la danza. Y no solamente tomamos esto, sino que también bebemos de su folclore. Alejandro Serrano nos habló sobre el tema un poquito, ¿sí? Nosotros utilizamos pasos del folclore judío, y eso hace que la danza que nosotros hacemos tenga un tinte interreligioso y ecuménico. Así que esto es cuestión de apertura. Porque, repito, el viento sopla donde quiere, se oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. No se sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu de Dios. O así también, mejor dicho, es el Espíritu de Dios, que es el que sostiene el mundo. Estaba leyendo este libro de Raniero Cantalamessa, Beni Creator Spiritus, que hablaba sobre el Espíritu Santo y la creación. Y dice que el Espíritu Santo está en toda la creación. El Espíritu Santo sostiene la creación. Y el Espíritu Santo, por ende, está en cada cultura. Y si está en cada cultura, está en cada religión. Sí, por medio del Espíritu Santo es que puede haber un diálogo interreligioso, aunque muchos odien y muchos hablan del falso ecumenismo y que no sé qué, que no sé cuántas, y todos los satanizan. Hay gente que todos los sataniza. Bendito sea mi Dios, líbranos, Señor, de esa gente extremista. A la gente extremista le falta formación y le falta, lo más importante, la experiencia de Dios. Porque cuando alguien tiene una experiencia profunda de Dios, es abierta al otro. Cuando una persona es abierta abierta a la experiencia de Dios, va al encuentro del otro. No lo mira con sospecha, lo mira con misericordia, lo acoge, lo perdona.
Les voy a hablar de una cosita que me pasó cuando abrí el grupo Dancing for God y es el siguiente. Me llamó una coordinadora de un ministerio de danza que no voy a decir dónde ni cuál, por obvias razones, a ponerme quejas de una chica que estaba en el grupo de WhatsApp de danza y diciendo y dándome razones para que ella no estuviera ahí, que porque había sido expulsada, que porque era una líder y entonces ella había provocado problemas. Y esta responsable del Ministerio de Danza, coordinadora, no sé cómo le dirán, me decía, nosotros que llevamos 19 años en este ministerio, ella que apenas tiene 3 años, ella vino acá y parece que quisiera mandar, y que no sé qué, y que no sé cuántas, y luego comenzó a hablarme de sus pecados y sus cosas. Y entonces por recomendación del presidente de la renovación de mi diócesis es que yo me comunico con usted para hablarle de esta realidad. Y yo le dije lo siguiente, vea, hermana, en este grupo de Dancing for God Catholic, no creo que en ese tipo no le había puesto todavía Catholic, todos y todas son bienvenidos. Porque es que aquí no estamos preguntando quién es pecador, porque todos hemos pecado. ¿Cuántos dicen amén? Todos hemos pecado. Denle me gusta o ponga corazoncito si está de acuerdo. Todos hemos pecado, dice la palabra de Dios. Aquí nadie es más santo. Y le hablé sobre esto de las divisiones y por qué el Espíritu Santo las permitía y para qué. Y yo le dije lo siguiente. Gracias por esos 3 corazoncitos que parece que fueron de la misma persona. Aquí aparece quien da corazoncito y quien... Te estoy molestando. Eh, entonces yo le decía, mire, dejemos las cosas así. Los problemas que ustedes tuvieron, eso hace parte de la experiencia, de su experiencia. Esto es un camino que el Señor ha suscitado, donde todos son bienvenidos, precisamente para que nos formemos, para que limemos asperezas, para que crezcamos, porque todos necesitamos crecer. Usted no se las sabe todas, como yo no me las sé todas, como, ¿cierto? Todos compartimos. Por ejemplo, Alejandro me decía algo muy interesante en estos días que chateábamos, y él me decía, a veces son importantes las polémicas, que se creen polémicas, para que el conocimiento se consolide y pueda justificarse y puedan suscitar esas son palabras mías, puedan develarse las verdades o si las verdades fundamentales, tener en cuenta que hay cosas que son indiscutibles. Es indiscutible la experiencia de Dios. Es indiscutible la radicalidad, eso se lo decía en el tema anterior. O sea, no se puede discutir que usted para danzar tenga el deseo, por lo menos el deseo de pertenecerle totalmente a Dios, de que Él lo use para la misión, tener una experiencia de encuentro que transforme su vida. No, yo no le estoy pidiendo que usted esté totalmente transformado y convertido para danzar, porque la conversión es hasta que nos muramos y la transformación también. Pero por lo menos que esté el deseo y el ánimo y las ganas de avanzar en este camino de perfección. Amén. Eso es indiscutible, pero hay cosas que se pueden negociar, como cuestiones de horarios, cuestiones de vestiduras. Sí, hay cositas que se pueden negociar. Pero no hay ministerios de danza que dicen que la manga tiene que ir aquí, que no le puede mostrar esta parte, o que la manga no puede ir aquí, pero que no vaya más arriba, que no muestre en el hombro. O sea, hay cosas que se pueden negociar. La cuestión del maquillaje, por ejemplo. Hay unas que dicen no. Nosotros, nuestro ministerio de danza, no puede entrar en la presencia de Dios con la cara lavada.
Por eso siempre usamos maquillaje. A ese ministerio de danza yo le dije, está bien, usen maquillaje, su experiencia, además porque eran mujeres ya mayores. Sin embargo, usen un maquillaje prudente, algo tenue. Y lo supieron emplear muy bien. Y gracias a que ellas me dijeron, en nuestro ministerio de danza y en nuestra comunidad es indiscutible. O sea, nosotros no podemos entrar en la presencia de Dios con la cara lavada. Yo dije, bueno, esa es la experiencia de esa comunidad, yo tengo que respetarla. Yo llevaba la formación que me dieron aquí, que a veces les llegó a ser como ultra radical, donde decían, las mujeres no pueden ensayar sin falda, tienen que ser con falda. Yo tuve que abrirme a otras experiencias, especialmente cuando comencé a salir del país, ¿sí? Porque a veces somos abiertos en muchas cosas, pero a veces somos así en otras. Entonces, en cuanto al tema del maquillaje, yo quiero hacer el siguiente punto de vista. Tal vez, tal vez, no estoy seguro, entre los ministerios de danza de Colombia se dio la formación de que las ministras de danza ni siquiera podían usar una base, ni una pestañina, ni nada, porque fueron formadas o tuvieron formación con las siervas del Divino Espíritu, que son religiosas. Son religiosas. Y yo estoy de acuerdo, las religiosas, por su formación, etcétera, la mayoría de las religiosas, porque hay unas que son más abiertas y si usan su polvito y su pestañina transparente, ¿cierto? Pero la mayoría de las religiosas, o sea, tienen esto como ley, no utilizar maquillajes, ni aretes, ni cosas, porque hay otras que sí lo hacen, ya lo dije, ya lo dije. Entonces, puede ser que esa formación venga de ellas. O tal vez venga de una formación radical de las comunidades pentecostales. Recordemos que las pentecostales hace unos años atrás utilizaban falda larga siempre y cero maquillaje. Entonces tal vez se haya filtrado esto en la formación de los ministerios de danza de Colombia. Tal vez. He dicho tal vez muchas veces porque es una suposición, ¿cierto? Sin embargo, es una cuestión que se puede discutir. Cada ministerio y cada comunidad. Ahora, también tuve la experiencia cuando dancé en Villavicencio. Y un saludo a la hermana Ivette si está conectada o se conectará después. Y es que cuando fuimos allá, precisamente, Ivette decía, por favor las chicas se me quitan el maquillaje. Y ahí mismo yo como que, a ver, ¿qué pasó aquí? Porque Ivette es bien fuerte. La quiero mucho a Ivette. Y entonces yo le decía, pero ¿por qué? Yo conversaba, ta, 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 ta. Entonces ella me comprendió, porque ella es muy fuerte, pero también es muy humilde. Bueno, ¿quién dijo que la humilde no puede ser fuerte? Retiro lo dicho y digo, ella es muy fuerte, pero también es muy comprensiva. Esa es la palabra. Entonces, y luego hizo un comentario, así como son las mujeres, porque las mujeres, bueno, los hombres también tenemos mucho de eso, pero las mujeres no pueden hacer este tipo de comentarios así como digo, sarcásticos y dicen, ya las veré cuando estén sudando allá y el maquillaje se les meta en los ojos. Yo me reía, yo decía, claro, tienes razón. Por eso, en el tema que dio Liliana, hermana Liliana, un saludo, yo puse el comentario, eso depende del clima. Porque si es un clima cálido van a sudar mucho y les va a caer el maquillaje a los ojos. Claro, tienes razón. Entonces mire que son cosas que se pueden negociar. Si es un lugar en el que no hace mucho calor y no sudan mucho, por alguna razón no sudan tanto como un clima cálido, entonces, ¿qué problema en que las chicas usen una base y una pestañina y de pronto un brillito así tenue? Son mujeres y quieren estar lindas siempre. Repito, todo esto de acuerdo a la comunidad, grupo de oración o la experiencia o lo que ellas hablen, ¿sí? Lo que las mujeres hablen, ¿cierto? Ellas deciden qué peinado, ¿sí?
porque hasta, hasta del peinado le preguntaban a Liliana, ¿cómo debería ser el peinado de la ministra de danza? Tiene que tener el cabello largo, lo tiene que tener corto, se lo puede pintar, no se lo puede pintar. Eso no se lo dijeron a ella, pero aquí yo estoy imaginándome, ¿cierto? Que si lo pinta, que no se lo pinta, que si corto, que si largo, que si una moña, que si una trenza, que si una... Hágalo todo con prudencia. Recuerde que usted, mujer de Dios y ministro de danza también, todos, como decía Alejandro Serrano la otra vez, este es un ministerio que se expone, que todo el mundo ve. ¿Por qué? Porque usted está ya moviéndose. Y como decía en el tema anterior, por más que usted diga, yo danzo para Dios, yo no danzo para la gente, yo no danzo para los hombres, a ver. Sí, usted danza para Dios, pero también danza para, para Dios, que está en el corazón de su hermano y su hermano lo está viendo. Y sea prudente. Por eso, en cuanto a las vestiduras de danza, algún ministerio hacía algún ministerio hacía da una consideración, es la siguiente. Eh, que entre el ministerio de Dios se había convenido que cuando iban a danzar en la liturgia, su base fuera siempre blanca. Base blanca y cinturón. ¿Sí? Por prudencia, porque a veces les tocaba danzar con obispo aborto o con el liturgo de la diócesis. Les tocaba danzar en una misa o en una adoración al Santísimo. Entonces, ellos por prudencia habían aprendido que es mejor ir lo más parecido como al acólito, los colores del acólito, ¿cierto? Que es blanco, blanco y bueno, y un cinturón. El cinturón es signo de autoridad, tiene significado de autoridad y de estar ceñido a Dios, ¿sí? Entonces, sin embargo, hay ministerios de danza que visten con el color litúrgico, ¿cierto? Si el sacerdote lo deja, si el obispo lo deja danzar, hágalo. O sea, son cuestiones que se pueden discutir. Repito, hay cuestiones que se pueden discutir. Esto porque estoy hablando del tema de la unidad y la uniformidad, ¿cierto? Nosotros estamos unidos en un mismo espíritu, pero tenga en cuenta que el Señor da matices de acuerdo a la realidad pastoral en la que usted se encuentra. Y eso no quiere decir que estén equivocados. Después dar el tema sobre la danza a la Virgen María, que a tantos les pone los pelos de punta. Alguna vez una ministra de danza me dice, por más justificaciones que usted dé, yo nunca haría una danza a la Virgen María. Bueno, respetable. Pero bueno, ese es otro tema a tratar, que también es un tema candente dentro de la danza. A mí me gustan esos temas candentes. Pero también me anervia cuando nos destruimos unos a los otros en las redes sociales. Y no hablo propiamente de los ministerios de danza, sino de todas las realidades políticas y religiosas en Facebook, ¿cierto? Cuando hay tendencias teológicas, cosas que están, cuestiones que están abiertas y algunos se van al extremo y bueno, está bien que se dé espacio para discutir, para justificar, para mirar puntos de vista, pero ante todo, yo escribía en la ponencia de Liliana, ante todo la caridad, ante todo la caridad. ¿A usted le gusta hacer apología de su religión o le gusta hacer apología de su movimiento? Está bien defender lo que amas, pero defiéndelo con amor, defiéndelo con caridad. Mis hermanos, no siendo más y haciendo un pequeño resumen en este día de la Santísima Trinidad, el Señor me ha impulsado luego de ver a Fray Nelson hablar sobre la acción trinitaria, sobre la esencia trinitaria. El Señor me impulsó a hacer esta transmisión para hablar sobre la pericoresis y sobre la acción de la Trinidad en nuestras potencias desde San Agustín y hablar de unidad, unidad del corazón, unidad de la voluntad, de la memoria, del entendimiento, precisamente para que el Espíritu Santo fluya y toque corazones.
Así que mis hermanos, ya que se me está acabando la batería, eh, y creo que ya hablé demasiado, nada, pues una vez más, feliz Día de la Trinidad y que y dejemos que la Trinidad se mueva en nosotros para proyectar en los demás la gloria de Dios, que se mueve, que está en constante movimiento. La Trinidad que en un movimiento de amor y que es un misterio de amor, viene a moverse en nosotros, vienen a moverse en ti para sanarte, para transformarte y así ser instrumento de sanidad y de libertad para aquellos que te ven danzar. Eso me salió en verso. Dios te bendiga, cuídate mucho. Gracias por las oraciones. Ayer pedí oraciones por mí en el grupo. Gracias por las oraciones. Todos pasamos por dificultades en estos momentos de pandemia. Gracias por preguntar. Y bueno, un abrazo, Dios los bendiga. Y voy a descargar esta enseñanza para subirla al canal de YouTube y promocionarla. Bueno, para que la otra gente lo vea. Bendiciones, Dios los bendiga. Un saludo para aquellos que han tenido familiares o conocidos que han padecido el flagelo del coronavirus. Mis hermanos, esto es real. Hace unas horas me escribió alguien de Perú diciéndome que su mamá murió de neumonía típica. Y la neumonía típica es producto del COVID-19. La gente se está relajando y no nos podemos relajar. Quédese en casa si no tiene que salir. Si no tiene que salir. Y si tiene que salir, cuídese mucho y cuida a los suyos. Un abrazo, bendiciones, Dios los bendiga. Abrazos espirituales para todos. No sé si eso exista. Pero Dios los bendiga. Recuerden que oro por ustedes en las adoraciones del Santísimo que tengo diarias y en la misa que tengo cada 8 días. Allá los entrego en el momento de la elevación, en el momento de las ofrendas. Bendiciones, cuídense. Chao.